De repente, de repente alguien o algo te hace enojar, te molesta, te ofusca y te robó aquella parte que tú querías mantener como empezaste tu buen día, un día lleno de luz, un día muy alegre, un día con motivación y algo de repente. Entonces, ¿qué es ese algo cotidiano que te roba la felicidad, que te aparta o te aleja de la felicidad? Un ejemplo, una vivencia, por decir así, que puedan contar. Que en la mañana te levantaste contenta y sigues contenta, hasta ahorita sigues Pues contenta, yo sí amanecí contenta, y luego no tuve ningún problema. hasta ahorita sigues contenta. ¿Y ayer? Ayer, pues, juego voleibol y entrené mal y eso me hizo Pues sentirte estar, como ajá, frustrado, sí. te quitó la felicidad. Ah, bueno, eso es, esa es la parte. Heidi, está por ahí activa Heidi. Ahora otra pregunta. Disculpe, padre, estoy teniendo problemas para poner mi cámara y también para hablar, No pero te sí, preocupes, con la cámara no te preocupes, sí, pero si puedes participar con audio cuando te sea posible, nos dices, ¿te parece? gracias. Ahora, ¿qué es lo que nos acerca a la felicidad? A la misma manera, pero que en este momento en tu vida, ¿qué es lo que más te acerca a la felicidad? Para mí lo que más me acerca a la felicidad son mis hijos, estar con mis hijos. Disfrutarlos, ¿verdad? Ujú. Pero todos los días son así como días bonitos de hijos y mamá, o hay días amargos. Hay días buenos y malos. Sí, claro. ¿Alguien más que quiera decir qué es lo que más le acerca a la felicidad? ¿Se cansan del trabajo? Hay días que no tienen ganas de levantarse, ni de cambiarse, ni de decir, ay, ¿para qué me pongo esa ropa tan apretada? Ya es uniforme o algo, o unos zapatos que tienes que usar, zapatillas, por ejemplo, para trabajar. Y eso te roba un poquito la tranquilidad, ¿no? No digo la felicidad, pero sí la tranquilidad, el confort. Entonces, así también hay días en los cuales tú puedes encontrar motivos de alegría, ¿no? Cuando te sientas junto, no sé, en alguna parada de camión, por decir así, o en algún súper, vas platicando con alguien y de la nada platicas. Por ejemplo, yo fui hace días a Walmart y estaba un niño y me decía, hola, un niño de 1 año y medio, 2 años, y simpático. Y el otro niño más grande, de 4 años, me decía, no, me decía, sacaba la lengua. Y el otro niño me decía, va, y yo le sacaba la lengua también. Y el más chiquito le empezó a jugar así también, y también hicimos como un pequeño juego. Dice la mamá, les cayó bien, dice, les cayó bien. Y se van atrás de mí ellos. Y jugaba y hacía gestos y cosas así. Entonces, lo que te quiero decir es de que dos niños, cuando yo me despedí que compré mis cosas, me decían, bye, 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 como si fuéramos amiguitos. Entonces, para ellos ese momento fue ha sido momentáneo, ¿no? Pero para mí me dice que en las cosas de la felicidad, en las cosas alegres, están en las cosas sencillas, en las personas sencillas, como los niños, o como una persona mayor, o así. Y a veces lo desconocemos porque estamos con mamá y renegamos. Yo, por ejemplo, con mi mamá que reniego y así. O están con su esposo y algo les molesta, están en su trabajo, algo les malhumora. Y entonces la felicidad la medimos por momentos, por vivencias prácticamente. Pero todos estamos llamados a ser felices. Todos estamos llamados a vivir como plan de Dios, santos y alegres. Entonces no siempre estamos alegres, aunque como dijo Heidi, todo tiene sus altibajos, a veces buenos, a veces malos, pero siempre, siempre, siempre deben de ser días que nos lleven a encontrar como un equilibrio en que lo que nos aparta de la felicidad lo tenemos que desechar, que es el enojo, el rencor, las situaciones difíciles, como lo mismo también la alegría, la esperanza, la fortaleza que nos tiene que alentar a vivir como descubriendo un mundo nuevo, cada día un mundo nuevo. Hay una cita bíblica, es Primera de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo del 1 al 5 y luego al 10. Se las voy a leer. Dice, Dios perdonará nuestros pecados. Ese es el mensaje que le hemos oído y les anunciamos. Dios es luz y no hay en él oscuridad alguna. Si decimos que estamos en comunión con él
y andemos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pues si caminamos en la luz, como Él, que está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces, con esa cita, pues podemos ver, porque el tema es, de cierta manera, el pecado me aleja del amor de Dios. Hablamos de la felicidad, pero al no ser felices, somos personas que estamos atentando contra la obra de Dios. Estamos atentando contra lo que Dios ha creado, que todo es bello, todo es bueno, todo es verdadero, y todo nos tiene que llevar a la santidad y a la felicidad. Entonces, el hombre, constituido por Dios en un estado de justicia, desde el mismo comienzo de su historia, abusó, sin embargo, de su libertad por persuasión del maligno, alzándose contra Dios y pretendiendo conseguir su fin fuera de Dios. Conociendo a Dios, no lo glorificaron como Dios, sino que se nubló su necio corazón, le sirvieron a la criatura más que al Creador. Al negarse muchas veces a reconocer a Dios como principio, trastornó además su debida ordenación a un fin último y al mismo tiempo dañó todo el programa trazado para sus relaciones consigo mismo, con todos los hombres y con toda la creación. Entonces, esto lo podemos ver con un sentido claro de que, por ejemplo, un adolescente que comete una falta y siente que está muy mal y está mal en la escuela. Llegas y le preguntas, lo cuestionas, está mal en la casa y le habla a su hermana y le grita y está mal con sus hermanos. Y su amigo le quiere invitar a que haga las cosas mejor y se enoja con sus amigos, entonces está enojado con el mundo, con él, con la escuela, con el sistema, con el hogar, con la vida. Si les llama un poquito la atención ese tema? ¿Acaso Arturo no te pasó alguna vez como adolescente? A mí sí, que me enojaba con uno, me enojaba con todos, y me enojaba conmigo porque no quería eso, pero como que algo me decía tener ese afán nebuloso de enojarte con la familia. Y decía mi abuela, enójate con todos, menos con la comida, porque tampoco quería comer. Enójate con lo que quieras, pero menos con la comida, tú come. Bueno, decía tu traga. Entonces, pero eso es, entonces, ese sentido, porque sé que hice mal, porque sé que estoy mal, y no reconozco que hice mal, y no reconozco que me digan que entonces que estoy mal, y es lo que está pasando con el tema. Entonces, es lo mismo que pasó con Adán, se vio desnudo cuando comió el fruto prohibido. Adán, Adán, ¿por qué te escondes? Es que estaba desnudo y me dio vergüenza. Es decir, el faltar, el desobedecer, le abrió los ojos, pero no era como Dios. Al contrario, era un hombre que se apartó de Dios. Y entonces ya de ahí, el hombre está dividido dentro de sí mismo, por toda la vida humana, individual o colectiva, se nos presenta como una lucha por añadidura dramática entre el mal y el bien, entre las tinieblas y la luz. Pero Dios vino en persona para liberar al hombre y fortalecerlo, revelándolo interiormente y arrojándolo fuera al príncipe de ese mundo, que lo tenía en la esclavitud del pecado, y el pecado ciertamente empequeñece al hombre, empequeñece al hombre alejándolo de la consecución de su propia plenitud. Y esa es una realidad, te empequeñece, te ensorbece y te hace descubrir que te escondes porque sabes que estás mal, que estás desnudo, como decía. Pero ahora, para ustedes, ¿qué es el pecado? ¿Qué divinamente qué es el pecado? Les pregunté. Mentir. Sí, pues era como una causa, pero el pecado es algo que te aleja de Dios, a fin de cuentas. Así como hablamos de la felicidad, el pecado te aparta de Dios, el pecado te enceguece, te ensombrece. El pecado es errar el camino, el objetivo, no llegar a ser lo que debemos ser, perder la ruta de la identidad y de la felicidad. Desde el paraíso, Satanás engañó a nuestros primeros padres, haciéndoles creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar su felicidad. Desató todo el desastre en el que vivimos, seducidos por un placer transitorio o superficial. Se perdió la felicidad permanente, incluso interna. Les decía, tomen de ese fruto y al tomarlo, ¿por qué hiciste eso? Fue la mujer fue la serpiente. Entonces hay división interna y entonces ya de ahí
fue como se le llama pecado original porque originó toda la clase de males que vivimos actualmente y todo lo que estamos viviendo es peor aún de lo que se hizo al principio, pero es por ese apartarse de Dios, por ese sacar a Dios del corazón, por ese errar el camino, como dice la palabra pecado, errar el objetivo de vida. El pecado es no confiar en Dios, sino querer salvarnos por nosotros mismos. El pecado es un atentado contra la soberanía de Dios, querer usurpar el árbol de la ciencia del bien y del mal para decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo al margen de Dios. Es, por ejemplo, que dijera Arturo, yo me vine, por ejemplo, estás en Estados Unidos, yo me vine para acá yo solo, por mis fuerzas. Yo me abrí camino, nadie me ayudó. Yo cuando llegué, nadie me tendió la mano. Y yo pensé que mi familia, mis tías, y no, ahí es donde encontré más maldad. No me querían ayudar, me pasaba hambre. Yo por mis fuerzas he llegado a donde estoy. Yo solo llegué. Nadie necesité de nadie. A nadie le debo nada. ¿Podrá decir que Arturo dijera eso? ¿Podrá parecer algún parecido con la realidad de Arturo? A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? No, no, claro Ojalá que que no. no. Pero No. mucha gente dice eso. ¿Han escuchado esas expresiones en alguna persona? Sí, claro. Y hablan de amargura, hablan con dolor y con esa autosuficiencia y con ese ego falso de decir yo puedo, yo solo puedo. Pues es lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Y entonces el pecado es no confiar en Dios, sino querer salvarnos por nosotros mismos. Los pecados son las diferentes formas concretas con las que manifestamos que estamos creyendo en nuestros caminos y medios para conseguir la felicidad y realización personal y social. Por ejemplo, cuando aquí tengo a mi mamá, a veces me enojo con ella, peleamos lo que tú quieras, pero de repente cuando no está y la casa estoy intentando ponerla bonita, la limpio, la acomodo, todo perfecto, una taza que se moja, taza que se lava, y acomodo, se mueve bien de lugar, lo reacomodo para que se vea bonito el perfil. ¿Les pasa? Como un perfeccionismo de acomodar cada taza, cada libro, cada momento, cada objeto, y volteas alrededor y no hay nadie. Lo moviste o se movió por alguna razón, pero ¿y para quién tienes acomodado? ¿Quién va a disfrutar tu cocina limpia y perfecta y olorosa, así como a vainilla aquí tenía buenos piñones de canela? ¿Quién la va a disfrutar si no hay nadie? Si no hay una madre, si no hay un hijo, si no hay una esposa, un esposo. ¿Para qué quiere la perfección? Una casa impecable, una casa con los cojines acomodaditos, una cama así, sin arrugar la sábana, un closet donde tengas todo por colores y por definición. ¿Pero para quién es? Qué felicidad sería eso, tener, y todo acomodado, tus cajones, tus relojes, tus perfumes y tus papeles, pero ¿con quién lo compartes? ¿Qué satisfacción tienes al ver tanta posesión, pero tanto vacío alrededor? Entonces, porque el hombre quiere ser eso, que por medio de objetos y lograr como realizarse, conseguir la felicidad, la realización personal y social, pero por caminos apartados de Dios, caminos apartados de la felicidad. La felicidad, sí, tienes 10 pesos, feliz, pero si te los gastas en un niño, o en tu mamá, o en algo que hizo bien a otro, pues ya no tienes 10 pesos, pero tienes un gesto grande en tu corazón, una alegría grande, alguien que dijo, gracias, no tiene nada en ese momento. Y llegaste, mira, te mandó Dios. Entonces, esa sería una mejor satisfacción. Y hay otros que piensan más, yo, por ejemplo, cometería el error, cometo ese error, no por decir así la palabra, ¿no? Pero otros dicen, no, que trabaje, ¿no? Porque voy a gastar mi dinero, yo te voy a juntar. Y deja de hacer el bien, la omisión. Llega la omisión, no puedes hacer el bien, no lo hiciste, puedes ayudar y no lo hiciste. Y así. Pero es como una decisión personal. Entonces, al no confiar en Dios, depositamos nuestra confianza en ídolos que la suplantan. Quien pone su fe en las frágiles fuerzas humanas o fabrica ídolos, pronto se decepciona, pues su corazón tiene sed de lo infinito, que nada ni nadie puede saciar. Dios nos ama tanto que no quiere que perdamos la felicidad, porque el pecado hace más daño al hombre que a Dios. El que me ofende hace daño a su alma, dice Proverbios 8:36. Entonces, al tocar ese tema, pues significa pues que uno tiene que alcanzar la felicidad, tiene que hacer discernimiento de dónde está la felicidad. Entonces, es como, bueno, no tengo exactamente las palabras adecuadas para eso que les voy a narrar, pero se dice, ¿no? Que estaban dos gnomos, dos duendes de la felicidad, dos duendes, y que el hombre buscaba bienes y no tomaba en cuenta la felicidad.
Entonces decía, pues, bueno, así como un bosquejo nada más de las palabras, ¿no? Pero dice, ¿pero qué hacemos? ¿Le damos la felicidad? Si le damos la felicidad, no la va a valorar. Si se la damos a sus manos, no lo va a cuidar. ¿Qué hacemos? ¿Dónde la podemos poner? ¿Dónde la podemos esconder para que la encuentre? Entonces, sí, ya sé. ¿La podemos buscar arriba en el cerro? No, ahí la va a encontrar. ¿La podemos poner bajo las piedras? Ahí la va a encontrar. ¿La podemos poner en aquellos árboles? No, ahí la va a encontrar. Entonces, dice, ya sé. Háblese de sabiduría, felicidad, háblese de amor. Entonces dice, ya sé dónde la vamos a esconder, que nunca la va a encontrar. ¿Dónde? Y dice, llévala, las vamos a depositar dentro de sí, en su corazón. Y entonces el hombre va buscando siempre la felicidad en los bienes, en las personas, en los viajes, en las posesiones, pero nunca entra dentro de sí para encontrar dentro de sí el sentido de la felicidad. Nunca ve dentro de sí mismo el hombre. Es el lugar donde menos va, es a su interior. Entonces, pero ahí radica la felicidad, en la obra de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia y el amor que nos tiene, pero nos ha hecho ser sus hijos. Entonces, ese sentido de búsqueda, lejos de las personas y las acciones o las situaciones, es dentro de uno mismo. Como decía ahora la lectura del Evangelio, que uno de los mandamientos era, decía la lectura mejor, dice, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo el ser, y a tu prójimo como uno mismo. Pero ¿cómo amas a tu prójimo? ¿Cómo amas, Arturo, a Ana, verdad? Ana es tu pareja, es tu novia. Es como amas a Ana y dices, te amo con todo mi corazón, eres mi vida, eres mi media naranja de Seifei. Sin ti no vivo, sin ti me muero, pero tú no te amas. ¿Cómo la amas? Y como dices que sin ella te mueres, ¿no? Sin ella vas a seguir viviendo, trabajando, comiendo y durmiendo. Lo mismo ella. Entonces, ella no sería el motor de tu felicidad. Tú eres el propio motor de tu felicidad y la complementas con ella y la haces plena con ella. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender pues que es así como obra Dios. Pero en relación a lo que estamos hablando, es el pecado, dice tarde o temprano, manifiesta sus nefastas consecuencias. El pecado esclaviza. El pecado produce la muerte. El pecado es el salario del pecado, es la muerte. Jesús se mostró muy comprensivo con todos los pecadores. Comía con ellos, se les dejó lavar los pies por una prostituta. Y entre sus seguidores incondicionales se encontraba gente de dudosa reputación. Nunca rechazó, juzgó ni condenó a ningún pecador. Con los que nunca pudo entenderse y comunicarles la vida en abundancia fue con aquellos que se creían buenos y perfectos. Con ellos fue muy duro y violento, al punto que los llamó raza de víboras, sepulcros blanqueados. Es decir, el punto de partida para solucionar un problema es reconocerlo. El peor pecador es el que no se reconoce, es el que no reconoce su pecado. Por lo tanto, lo peor que nos puede pasar no es pecar, sino admitir que hemos pecado. Por eso les decía el caso del adolescente, que no sabe, se enoja con todos, con la mamá, con los amigos, con la escuela, con la vida, porque sabe que hizo mal. Si consumió, si robó, si peleó, sabe que hizo mal, entonces no reconoce que lo hizo. Reconocerlo, entonces es el sentido, dice, eh, que lo peor que nos puede pasar es reconocer que hemos pecado, admitir que hemos pecado. Ese sería aquí dice como peor pecador, pero a la vez también sería como en positivo reconocer que he hecho mal. Todos somos responsables de los males del mundo. No hay que atribuir a nuestros primeros padres, el gobierno, otros países, los males que vemos en el mundo. Mucha gente dice, eso les pasó porque andaban con las faldas cortas, eso les pasó porque andan nada más en las calles buscando hombres, eso les pasó porque andan nada más con los buenos amigos por el dinero, eso les pasó por querer una vida que no les corresponde, eso les pasó porque siempre en nuestro juicio, en las redes, en Facebook, ¿ustedes no, siempre, no han visto plagado eso? Que una mujer, una niña que fue violada, una mujer que fue desaparecida, y eso le pasó por andar en la calle, no andar no sé qué. Siempre tenemos un juicio para la persona que está viviendo algo difícil. Entonces, no es la responsabilidad ni de las personas, ni del gobierno, ni de Adán y Eva como primeros padres. Entonces, la responsabilidad, tiene una gran responsabilidad, pero todos tenemos parte de la culpa en los males que azotan a nuestra comunidad y el mundo. Porque hay gente que muere de hambre y no le hacemos nada para unirnos y cambiar esa situación. Ya le explicamos con el sentido de la caridad. Muchos no saben leer y escribir y no trabajamos para que aprendan. Los salarios son bajos y no nos unimos para reclamar nuestros derechos. El egoísmo y la pereza hace que muchas veces no nos preocupemos de cambiar las situaciones injustas. Cuando damos mal ejemplo, contribuimos a que reine el mal. Pero también cuando
No luchamos para quitarlos, siempre volvemos a que dominen los males. Es decir, pues en mi colonia es un cochinero, es un chiquero, pura basura por todos lados. Que tú vas por tu carro, comes un chocolate en dulce, lo tiras por la ventana. Vas fumando, porque hay gente que fuma, tiene la colilla por la ventana. Tomas bebidas, es otro, latas, y la gente se ve, lo tira por la ventana. ¿Quién hace la basura? Uno mismo, ¿no? Y eso son situaciones que podemos descubrir que también tenemos participación en los males del mundo. Cuando va hacia las marchas, por ejemplo, contra la vida, hay gente que quiere abolir la vida y promover el aborto. Vamos a pensar que aquí hay cuatro mujeres. Y esas cuatro mujeres, tres fueron a la marcha y dijeron, es mi cuerpo, es mi decisión, pero ahorita están buscando un sacramento, ¿no? Entonces dices, Dios es el dueño de la vida, Dios es el que da la vida, pero es mi cuerpo, mi decisión, y como son mayoría, ganaron la lucha. Entonces de las cuatro, tres dijeron sí al aborto. Y vamos a pensar que solo una promovió la vida, y sí, pues vivió su momento, su proceso, pero además, entonces tienen que confrontarse, decir, cómo es que combato la vida? ¿Cómo es que promuevo la muerte? ¿Y cómo es que busco a Dios? ¿Cómo es que quiero recibir un sacramento? ¿Cómo es que quiero que Dios me dé la primera comunión, la confirmación? Pero andaba en la marcha gritando y diciendo, ni una más. Pues, ese es muy bueno, ¿eh? Pero haciendo la guerra, quebrando, rompiendo. Entonces, el mal no se combate con mal, por decir así. No me quiero meter en temas que no me toquen. Pero lo que sí le quiero decir entonces es de que nosotros somos copartícipes de lo que pasa en el mundo. ¿Me explico? Un ejemplo sencillo. Esta es una pelota, por decir así. Es una pelota. Y entonces decía mi abuela, porque es real. Ah, mira, me encontré una pelota. Es tuya. ¿Dónde estaba? Ah, estaba en la calle. Vaya y déjela. ¿Pero por qué? Si no tiene nada, es suya, tiene dueño. No lo sé, no tiene dueño, pues, pero no es tuya. Ve y déjala donde estaba. Y llorando nos íbamos a dejar la pelota donde estaba. Es real, eso es real. Es una enseñanza de 6 7 años. Niño de 6 7 años. Entonces la abuela decía, vaya y deje la pelota donde estaba. Y otro pasaba y la agarraba y dice, pero yo la había agarrado primero. Pero entonces ya mi abuela me impidió robar. A su manera me impidió que, no me aceptó algo de la calle. Entonces no tuve el hábito de robar. Por decir así, ¿me explico? Entonces lo mismo en cada contexto de la vida diaria, cuando somos permisivos, cuando decimos, ay, qué bonito, ¿a ¿dónde? Fíjate si hay más, o qué sé yo, situaciones. Entonces nosotros somos protagonistas de los males del tiempo, pero sobre todo de nuestra casa, de la comunicación mal enfocada, de los gritos de papá. El papá grita y golpea, el hijo grita y golpea. Mamá lo satanea, y mamá ofende, la hija también ofende y grita. ¿Me explico? Somos reflejos como de nuestros padres, como sus hijos son reflejos de ustedes y son padres. ¿Me estoy dando a entender eso ahorita? Entonces todos tenemos participación. Si tú gritas, si tú vives en tu casa llena de odio, rencor, tu boca, entonces lo que está alrededor se va a cimentar sobre odio y rencor. Pero tú después, es como decía Kendra, intento ser feliz, me levanto feliz y lucho porque todo el día sea feliz. Entonces, alrededor vas a lograr que tu entorno sea feliz. Alguien está triste, pues vas y le consuelas. Pero también, si somos débiles, alguien y con situaciones difíciles llega, te envuelve, te robó tu paz, te robó tu alegría, te dejas envolver, ¿me explico? Pero entonces es lo que estamos viviendo en un mundo tan desigual, tan dispar, ¿se dan cuenta? Pero entonces, por eso dice la lectura, somos todos partícipes, pero también todos estamos unidos en el bien o en el mal. Y con nuestras malas acciones y con nuestras omisiones colaboramos a extender el mal. Al igual que el mal que cometieron nuestros antepasados nos afecta hoy, como dice San Pablo. No hay nadie bueno, ni siquiera uno, no hay uno sensato, ninguno que busque a Dios. Que todos pues se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Es decir, Pablo cuando dice esas palabras, eh, es como muy realista porque eh, siempre estamos buscando culpables, más los culpables a veces somos nosotros. Cuando los niños se pelean, las mamás van y se pelean con las mamás, pero cuando hay bullying, pues por ejemplo, me acuerdo de una niña que no quería volver a la secundaria porque la niña le hacía un bullying. Y los papás, pues, creo que la iban a sacar, sí, la iban a sacar porque, pues, lejos de ir a combatir, lejos de hacer la guerra, por decir así, pues entonces, iban a hacerle caso a la niña y iban a hacerle caso también a los buleros, a los que hacían el daño, para llevar la fiesta en paz. Pero no.
Yo creo que eso sería más bien como una debilidad, ¿verdad? Y no una fortaleza para salir que iba a crecer siempre bajo el acecho del bullying, fuera y dentro de su casa. Entonces, lo que dice Pablo es eso, no, no hay uno bueno, ni siquiera uno, no hay uno sensato, ni uno que busque a Dios, que todos pues se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Pero la pregunta sería para nosotros, ¿de qué somos culpables? ¿Tú de qué eres culpable, Clema? Kendra, así en tu vida, en tu historia, ¿de qué eres culpable? Por decir así. Lo vengo pensándolo. Ana Laura, ¿de qué eres culpable? Vanessa, Hayden, Arturo, ¿de qué son culpables? Yo soy culpable de ser permisivo, por decir así. Yo soy culpable tal vez de no ser organizado con mi gente. Yo soy culpable tal vez de no tener tranquilidad con mi mamá, que terminamos con Rosa, es una persona ya muy mayor, 87. Pero soy culpable de no ser feliz completamente porque este, creo yo que a mis 53 tengo que pensar la vida por decir así, vamos a pensar. Y no voy a las calles, no tengo eso, no, vamos a pensar eso. Es algo imaginario, pero realmente yo tengo que descubrir que sí, soy culpable de no ser feliz porque estoy imaginando un mundo perfecto, porque estoy pensando que pertenezco a otro lugar, porque estoy pensando que me merezco. Tal vez de eso puedo ser culpable. O tú, Kendra, o tú, Ana, o tú, Vanessa, o tú, Heidi, o tú, Arturo. Tal vez seamos culpables porque pensamos en un mundo irreal. Tal vez esa puede ser nuestra culpabilidad. En cambio, ¿dónde estás, Kendra? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás, Arturo? ¿Con quién estás? Vanessa, Heidi y Ana. ¿Cómo viven? ¿Con quién viven? ¿Y lo que hacen? Si no son felices en ese contexto, si no son felices en esa historia que vives, entonces sí, sí es su culpa. Porque tal vez te imaginas un mundo perfecto, un mundo feliz, un color de rosa. ¿No? Alguien dijo, Heidi dijo, hay días buenos y días malos. Entonces tenemos que aprender a aceptar los días buenos y los días malos, pero siempre, le digo, apartándonos de aquello que nos pueda llevar al pecado, al mal. Pecado no nada más es lo carnal, pecado es odio, rencor, gritos de frustración, desilusión, situaciones complicadas. ¿Me explico? Entonces, la pregunta es, ¿hoy qué he aprendido? Y también la otra pregunta sería, ¿hoy me comprometo? Son esas dos que hemos dejado de tareas, ¿se acuerdan? Lo pueden hacer una hoja y le toman foto si quieren. He aprendido y me comprometo. ¿Está bien? Pero ya por último, ¿qué es el pecado? El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. ¿No? Dice San Agustín, una ofensa a Dios a quienes obedecemos en vez de responderle a su amor, hiere a la naturaleza del hombre que atende contra la solidaridad humana. Cristo, en su pasión, revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? En cuanto a la gravedad del pecado se distingue el pecado mortal y el pecado venial. Son dos formas, pecado mortal y venial. Lo vamos a ver, lo explico rápido. El pecado mortal es aquello que piensas hacer y lo haces. Pecado venial es aquello deseo que tienes de defender, pero te mantienes y te vences, dices. Eso es un venial. Es el, tuviste la intención, pero no lo cumpliste. El pecado mortal, tuviste la intención y lo hiciste alevosamente. Esa es la diferencia del mortal y el venial. Cómo se comete el pecado mortal? Cuando se dan al mismo tiempo materia grave, decía plena advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y a menos que nos arrepintamos nos conduce a la muerte eterna. Si no nos arrepentimos, vamos a la muerte eterna. Por otro lado, el pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve, o bien cuando siendo grave la materia no se da la plena advertencia para efecto consentimiento. No rompe la alianza con Dios, pero si la debilita, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide un progreso del alma y de las virtudes y del bien moral. Entonces, tenemos que entender que para que yo pueda vivir en la libertad de los hijos de Dios y la presencia de Dios en la cercanía con Dios, es apartarme de todo aquello que me pueda incitar a que yo falte el mandamiento, a que yo me aparte de Dios, a que yo atente contra Dios en las personas. Eso sería todo, prácticamente. ¿Y una pregunta? ¿Algún comentario? ¿Pregunta o duda, comentario? ¿Todo bien?
Entonces, Todo bien. hoy vamos a poner en su tarea, hoy he aprendido y hoy me comprometo. ¿Les parece? Entonces lo vamos a ver el martes. Déjenme tomar, bueno, mándenme por favor mensaje en el grupo, me ponen, Kendra asistió a clases, Ana Laura asistió a clases, sí asistió, Arturo sí asistió, para saber entonces. Pues sé que son unos chicos los que entraron el martes, sé que algunos yo tengo la culpa, ciertamente, y las personas que no me han ayudado, pues ahí está la responsabilidad de ellos, pero yo tengo que, no, en el grupo de WhatsApp, gracias Arturo. Pero entonces, tengo que estar atento a que no falten las clases para que no nos perdamos el martes. Vamos a ver cuántos entran, ver el total. Y los que ya no, pues entonces los vamos a ir desechando que por trabajo, por lo que fuera. Pero va a haber otra oportunidad en el siguiente grupo, ¿les parece? Pero por lo pronto no bajemos la guardia y gracias. Gracias por esta noche y gracias porque también hoy vayan con una intención, con un pensamiento diferente a la cama. No apartarse de Dios. Vencer el mal a fuerza de bien. ¿Ok? Buenas noches, le doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y que el Espíritu Santo los cuide y acompañe siempre. Que tengan buen descanso y nos vemos el martes, si Dios quiere, en clases, ¿ok? Nos vemos, padre. Descansen. Gracias, padre. Buenas Gracias a noches. ustedes. Buenas Ay, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches. Ay, buenas noches. Padre, yo tenía una pregunta. ¿Tiene? Yo tengo mis dos niños que tienen Oh, 12 he got it. y Hacemos una cosa, termino la grabación y empezamos a